Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos, buenos días a todas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Curanderas Podcast. Capítulo 9, infinito, sabiduría, intuición, un montón de Hermoso. cosas. Un número mágico. Bueno, como siempre, haciendo ahí la recapitulación de en qué veníamos. El capítulo previo fue un capítulo muy bonito de nutrición, de el acto ritual de comer, de nutrirnos. Y no quisimos dejar de lado qué significaba esto, qué es comer y qué es el ritual de comer. Ya veníamos pensando en esto de que son más que nutrientes, son más que proteínas, son más que carbohidratos, son más que vitaminas, ¿cierto? Y todo aquello que acompaña a un ritual, que es el hecho de repetir una serie de cosas, pero además de quién se sienta con nosotros a la mesa. Qué lindo ese momento en que convertimos, y no solo convertimos, sino que compartimos un ritual, algo propio, algo mío, con un otro. Y nos pusimos a conversar de esta maravilla que es el ser humano, que es un ser social, que está inmerso en una conciencia y en una ecología. La conciencia ecológica, la conciencia social, eh, pertenecer. Así que bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo que habla justamente de esto. Habla de el concepto de bienestar del ser humano en relación a los otros y en relación a un propósito y en relación al mundo en el que nos desempeñamos. Suena un poco etéreo, suena un poco... ¿Por qué están hablando de esto en un podcast de salud? Pero la verdad es que es muy, muy importante. Porque el sentirnos que pertenecemos nos entrega una fe y nos entrega una confianza distinta. El sentir que hay una red que me sostiene y que es muy bonita porque se repite harto en la naturaleza. Hay, no sé si alguna vez vio el documental del Fantastic Fungi, de hongos fantásticos, que habla del entramado que se genera en el bosque, de, de todo el bosque, o sea, es como una línea, unas lucecitas que van uniendo distintas partes y que cuando hay un árbol que está enfermo, el resto de la red envía nutrientes a través de estas redes que se llaman micelio, que es de los hongos, y que transportan nutrientes y transportan energía a este árbol que está enfermo. Entonces, nosotros pertenecemos a esa comunidad también. No lo notamos porque de alguna forma mentalmente nos sentimos separados de la naturaleza, pero en realidad también somos eso. Y también esa red existe entre los seres humanos y entre los seres humanos y los animales, las mascotas que tenemos, por ejemplo. Entonces, ¿por qué nos sentimos solos? Yo creo que, bueno, ese es el primer tema, que es un factor determinante. Hay muchos estudios que muestran que la soledad en sí misma es un factor pronóstico independiente tanto de mortalidad como de morbilidad en los seres adultos, o sea, los seres humanos. Entonces, hablamos mucho de la diabetes, de los ultraprocesados, del sedentarismo, del tabaquismo, pero no hablamos de la soledad. Eh, ¿Qué es estar solo realmente? Ahí hay un tema interesante que el cerebro no sabe diferenciar entre el sentirme solo y el estar solo. Hay gente que, bueno, sobre todo en esta época de redes sociales y de la hiperconectividad virtual, tiene 800.000 millones de seguidores, pero resulta que llega a su casa y se siente brutalmente solo. Lo cual igual es súper no real desde el punto de vista de que es una, por ejemplo, si es un edificio con departamentos. Tenemos un edificio con muchos departamentos y cada uno está solo en su departamento, pero lo que nos separa son
murallas, son paredes. En realidad tampoco estamos solos. Claro, y ahí está la diferencia entre que, por ejemplo, tú o yo podemos llegar cada una a nuestras casas, estar físicamente solas, pero aún así sentirnos sostenidas por una comunidad, por la naturaleza, por lo que sea. Entonces, ahí hay un primer punto a tocar, que es por qué nos sentimos solos. ¿Por qué sentimos que no contamos con una red? ¿Qué es aquello que nos separa del resto de la sociedad? ¿Qué es aquello que me enajena? ¿Por qué no puedo contar con aquello que me rodea, con este ecosistema maravilloso que me rodea? ¿Sabías tú que desde un punto de vista evolutivo, la soledad es un factor de riesgo de muerte? ¿Ya? Un ser humano solo, nosotros trabajamos en manadas. Entonces, un ser humano solo es un ser humano que está más expuesto a los depredadores y por tanto a morir. ¿Ya? Y eso hace que haya un cambio en toda nuestra configuración de nuestro sistema inmune y por tanto de nuestro sistema metabólico, porque el recurso debe ser redistribuido. Es como esos estudios que hablaban también de cuándo se definió que el ser humano era consciente, cuando empezaron a encontrar humanos que habían sufrido fracturas, que tenían una fractura en la pierna y que la única forma de que ese ser humano que tuvo una fractura en la pierna haya sobrevivido es porque otro lo cuidó. Claro. Porque la comunidad lo acogió, decidió trasladarlo, darle, no sé, curarle las heridas o lo que sea, darle alimento, porque claramente esa persona no podía ir sola a buscarlo. Permitirle el descanso, esa reparación y nada, te cuido. Claro. Entonces es muy interesante esto. ¿Por qué lo traemos a este capítulo? Porque la soledad en sí misma, eso es un gran problema, es una tremenda pandemia que sufrimos y nos enferma día a día. Y es un factor entonces determinante en nuestro bienestar. Entonces, ¿cómo combatimos o cómo arreglamos, cómo solucionamos, cómo nos hacemos cargo de, de la soledad? Integrándonos, integrándonos a las distintas redes que podemos tener a mano, ¿ya? Podemos tener nuestra familia de origen, la familia que estamos haciendo, pero también tenemos otros círculos. Tenemos otros círculos humanos. Primero puede ser, por ejemplo, laboral. No todos tenemos la suerte de tener amigos en el trabajo, pero también podemos generar otras formas de entrelazar, de generar vínculos, ¿ya? Incluso las mismas redes sociales pueden ser oportunidades de conocerlos si es que tenemos la seriedad y la responsabilidad suficiente como para llevarlo a cabo. Podemos meternos a distintos clubes de cosas que me interesan, ¿ya? La crianza, clubes de tiro, club de deporte. El deporte también nos une caleta a través del juego. Todas esas cosas finalmente son oportunidades, pero esas son las oportunidades que tenemos también en relación a los grupos humanos. Pero no tenemos que olvidar que hay algo más grande que nos sostiene y que es la naturaleza. ¿Ya? En la conciencia ecológica se define no solo por el número de personas con las cuales yo me vinculo, si se vincula también con el hecho de si es que yo siento que pertenezco a algo más grande que yo. ¿A qué trasciendo una vez que ya no estoy? Y ahí entra también la espiritualidad. Aquellos que creen, independiente de la religión que cada uno profese, aquellos que creen viven más. Aquellos que tienen a alguien que les reza o que les desea
cosas lindas viven más y viven mejor. Entonces, la reflexión del capítulo en este caso es, ¿a qué perteneces? ¿Dónde estás? ¿A qué vas? ¿Te sientes solo? Cuando estás solo, cuando no hay nadie más en tu casa, ¿te sientes solo o te sientes contenido? ¿Sientes que da lo mismo cuántas personas están al lado tuyo o no? ¿Llenas tus tiempos para estar con mucha gente y mucho ruido y temas vacíos? ¿O eres capaz de llevar toda esa belleza que hay afuera y todo ese soporte que hay afuera adentro de tu corazón y fortalecerte? Esto es lo que hablábamos mucho con la Rocío también en relación a lo divino. Lo divino es un tema nuevo para mí porque yo no sé si alguna vez lo había percibido de esa forma. Yo me bauticé bajo la religión católica, hice mi primera comunión bajo la religión católica, pero era muy chica, ¿no? La verdad es que no sé si lo entendía realmente. Y el empezar a entender lo divino, en mi caso nace en relación a un retiro espiritual que hice hace poco, y, y nace en relación a sentir la naturaleza en su intensidad máxima. Estando en la selva, sintiendo los animales, sintiendo el viento, la tormenta, la lluvia, el mar fuerte. Y en esa cabaña no había nadie a quien yo conociera, pero estaba yo, mis pensamientos, mis ideas, mis emociones, mi historia. Y era iluso pensar que estando en otro país, pero rodeada de tanta naturaleza, me podía sentir sola cuando eso es del ego, es de la mente, pensar que estáis solo cuando en verdad estáis tan acompañados. Como escucha a tu alrededor, no estáis solo nunca. Y al mismo tiempo sentir la divinidad en el agua que, que nutre la tierra, en como el agua moja y humedece las hojas, en el mar que te baña en la mañana, como que esas cosas son divinas también. Y de alguna forma u otra, el sentirse solo y el sentir que uno pertenece cambia cuando uno empieza a poder como percibir esas pequeñas señales que el universo y como que la vida te va entregando. Muchas cosas que nosotros llamamos quizá coincidencias o hoy mira qué raro, tiene que ver un poco con esta magia, con esto divino, que a mí me gusta mucho cuando los pacientes, yo en lo personal también estoy muy alejada de todo lo que es la religión católica, pero bueno, independiente de eso, sí creo en algo superior. Ya en mi caso, muy particular, muy personal, siento que la madre tierra a mí me sostiene. Ya, de hecho, muchas veces cuando no puedo o siento que no tengo la herramienta para calmarme, para sostenerme, para maternarme, voy a la playa, voy al cerro, porque siento que de cierta forma es eso que me va a sostener. Me va a dar un piso, literal, me va a dar un piso, me va a dar el aire que me va a acariciar, me va a dar el sol que me va a dar ese calor. Pero son todas esas pequeñas cosas que al final en el día a día dejamos pasar y dejamos pasar. Pero cuando empezamos a ser conscientes de esta magia, de esto, de esta entidad superior que puedes llamarlo como quieras, que tu vida se hace tan linda. Por ejemplo, bueno, nuestros capítulos se suben a las 11:11, ¿ya? Y esto empezó a pasar como una especie de chiste porque a mí me pasa mucho que cada vez que yo no reviso tantas veces mi celular, pero cada vez que lo reviso, como que siempre me pasa que son las 11:11 o las 14:14 o lo que sea. Entonces empezó a salir como un chiste. Las 11:11, bueno, un buen chileno, todo el mundo lo sabe. Eh, y a mi gente querida, yo cada vez que aparece el 11:11 les escribo y les pongo 11:11. Tengo un amigo que me dijo, oye, ¿qué onda tú? De verdad, o sea, que tú ponías una alarma, porque ¿cómo puede ser posible? O estás todo el día pegado al celular, eso me consta que no es así.
Y yo le dije, ¿sabes qué? No tengo una alarma puesta. Sencillamente sucede y yo lo interpreto como que es una señal del universo que me dice, acuérdate que esto es magia. Y acuérdate de reírte y de pensar en el 11-11 y en la cochinada que tenés que pensar en tu cabeza y reírte aunque sea sola. Eh, pero siento que se nos pasan cosas tan lindas en el día a día y que sí conforman parte de nuestro bienestar, sí conforman parte de prestar atención y darle esa información a nuestro cerebro que esta es una vida que vale la pena ser vivida y por tanto el mapa de la realidad, nuestra conciencia propia, va a generar que haya un entorno y un entorno neuroendocrino que nos haga sentir bien, que nos haga sentir en bienestar. Y que ese bienestar lo entrega la comunidad, lo puede entregar el sentirse acogido, el sentir que en este lugar yo puedo ser. O sea, puedo estar sola en mi casa y yo soy en mi casa y hago todo lo que quiero hacer. Y desde esa claridad, cuando yo me voy a juntar con otra persona, voy a decir, esa persona me hace igual de bien que cuando yo estoy sola, o más. Ese es ser auténtico. Ese es ser auténtica. Entonces, y cuando yo me junto con esta persona, yo también puedo ser. Y porque siente, porque vive, porque cree y porque siente igual que yo. Y no se trata de que, yo no respeto lo que otras personas piensan. Obvio que lo respeto. El tema es, yo decido ir con las personas que resuenan un poquito más, igual que yo. Y no tiene que ver, yo creo, porque esto puede malentenderse. Puede entenderse como que, ya, entonces tengo que tener círculos muy cerrados y que solo hagan lo mismo que yo, solo toquen guitarra. Pero no se trata de eso. De la gente que yo conozco, nada, boxeaban uno, ¿ya? Pero no se trata de juntarse con gente que solo boxee. Se trata de juntarse con personas que yo llego y me preguntan, bueno, ¿cómo te fue en tu entrenamiento? Y yo ser capaz de mostrarles los videos de cómo estoy tirando mi jab recta y que ellos vean mi cara de felicidad y vibren. Eso es conciencia social, eso es conciencia ecológica y eso es pertenecer. Pertenecer y eso es amar. Y eso es oxitocina, serotonina y todas las cosas que ya hemos hablado. Entonces, eso es bienestar. Y por eso hay que tener mucho cuidado y, y tener en cuenta quién soy. Quién soy, qué es lo que quiero, cómo soy cuando soy. Y desde ahí elegir con quién estoy. Dejar de sostener relaciones mediocres en las cuales me tengo que bajar el volumen. Dejar de sostener relaciones mediocres que no se alegran con mi alegría o que me piden que cambie constantemente, que no me muestre tanto. En el retiro que yo fui había una chica que si lo estás escuchando este podcast llamando un besito, la Mai, mucho más joven, 10 años menos que yo, y ella se paraba adelante a hablar desde su vulnerabilidad, desde todo lo que sentía, desde su agradecimiento, y lloraba, y yo le decía, qué rico poder estar escuchándola, porque esa vulnerabilidad también es inspiración para mí, que a mí tanto me cuesta mostrarlo, y estoy aprendiendo eso, y verla me inspira. Y eso también es comunidad. El que ella pueda abrirse a mostrarse vulnerable de esa forma y que de alguna forma eso me enseña a mí, con mis propias cosas, a mostrarme vulnerable también. También el concepto de la mesa de club, que es algo de Chile por un comercial de un té, que mostraban una mesa súper larga con mucha gente que se iba sumando a la hora del té y todo el mundo lo estaba pasando a chancho en esa mesa porque, claro, perteneces.
Todos queríamos estar sentados en esa mesa. Es súper lindo cuestionarse. Y no solo cuestionárselo por cuestionarlo desde la carencia, sino que también ser capaces de agradecer desde la conciencia todas aquellas personas que sí sostienen, todos aquellos suelos que sí sostienen, todos aquellos atardeceres que nos hacen gozar y nos hacen decir, yo pertenezco. ¿Pertenezco a qué? Bueno, no sé, a este planeta Tierra. Pertenezco a mi comunidad religiosa, pertenezco a mi familia, pertenezco a mi magíster, pertenezco a mi escuela de danza, pertenezco. Yo soy parte de esto, soy parte de este ecosistema. Y ahí nace el concepto de tribu, del entrelazado, del micelio, de la red que sostiene y que al mismo tiempo cuida, ayuda, nutre, sostiene. Entonces, no estamos solos. Tratemos de cada vez que tengamos esa sensación ir mandándole amor a esa sensación y recordarle a nuestra mente que en realidad no estamos solos. Es un pensamiento, es una idea, es una creencia. Y que en comunidad podemos ser como nosotros queramos y a medida de las decisiones que vayamos tomando, con quién nos queremos compartir. Es importante el concepto de comunidad, no solo desde el punto de vista de yo ser auténtica y de yo compartir mi felicidad, sino que en este concepto de comunidad, también, tal como lo dijiste hace un ratito, puedo permitirme ser vulnerable, puedo permitirme enfermar, puedo permitirme sufrir, llorar. Eh, Eso, insisto, puede ser desde un punto de vista social con otros seres humanos, pero también puede ser con otro tipo de compañeros y de compañías, como las mascotas, como mi entorno. Para el cerebro, las grandes ciudades, el color gris es un análogo nos transporta epigenéticamente hablando a un desierto. El contacto con la naturaleza es una necesidad de primer orden, porque en la naturaleza hay abundancia, Sí. hay agua, hay comida, hay sostén. Entonces, para el cerebro, divorciarse y enajenarse de la naturaleza es equivalente a la carencia. Entonces, en este capítulo en particular, ya empezando como a cerrar y hacer este resumen, queríamos hablar de la conciencia ecológica y empezar ya a tocar el tema del propósito. No podemos partir hablando de propósito si no hablamos de autenticidad, si no hablamos de comunidad, si no hablamos de la ecología, de que soy parte de este mundo. Y por tanto, como soy parte, mi rol en esta sociedad es importante. Lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo pienso, importa. Y desde ahí es como yo aporto. Y ir sintiendo que todas esas cositas que llamamos casualidades, empezar a darse cuenta de que no lo son. Y abrirse a la magia de que quizás son señales. Quizás está entretomado y guiado por algo superior que no conocemos. Y quizás son regaloneo o recuerdos, como quieres tomarlo, ¿verdad? Da lo mismo, da lo mismo. Siempre y cuando esto aporte de cierta forma al hecho de que tú te sientas mejor. Nosotros acá, lo hemos dicho siempre, en este silloncito no venimos a cristianizar a nadie ni a vender la palabra de nada. Lo que nosotros queremos desde este sillón, desde este espacio,
es que tú te sientas mejor. Y este es el camino que nosotras hemos seguido. Y este es el camino que nosotras hemos estudiado y que sabemos que hace bien. Que queremos compartir con muchísimo amor. Así que, en resumen, la soledad no es lo mismo que estar solo. Busca tu comunidad humana. Y antes de eso, busca quién eres. Empieza a cuestionarte quién eres tú, cuándo eres auténtico, cuándo no. Y desde ahí empieza a buscar quizá la comunidad. Para saber dónde está mi gente. Eso suena muy como de reggaetón, pero... Sí, pero en verdad no, ¿dónde están mis personas que me nutren? Pero que antes de eso me sostiene algo mucho más grande, que es la naturaleza en sí misma, las nubes, el sol, la luna, el mar, la tierra. Y quería leerles algo que dice: en red somos. Somos una pieza fundamental del entretejido, la trama como un sistema de cooperación. Es tiempo de sembrar lo propio en lo colectivo. Y dejamos ahí como esa pregunta, eso que les queda dando vuelta, de qué es lo que cada uno trae para aportar de su propia autenticidad a la comunidad. Y cultivarlo. Y cultivarlo. Y ofrecerlo. Y hacerlo servicio. Bueno, les dejamos un abrazo. Como siempre, para nosotros ha sido un gustazo este capítulo, este contenido. No se imaginan la cantidad de rituales que nosotros tenemos antes de sentarnos acá. La pasamos tanto y esperamos que toda esa energía, todo ese amor se traspase a través de este capítulo. Les damos un abrazo gigante y que tengan un hermoso fin de semana. Un abrazo grande. Esperamos y recibimos sus mensajes con muchísimo amor. Besitos.